petición del padre Rubén Gómez de la Rectoría del Perpetuo Socorro de la Diócesis de Orizaba, me permito compartir con algunos de ustedes algo sobre el pensamiento social cristiano o sobre la doctrina social cristiana. Vamos a ver a qué se refiere esto del pensamiento social cristiano o la doctrina social cristiana. Vamos a comenzar por delimitar esto de pensamiento o doctrina. No sé si ustedes se acuerden que el término doctrina es algo muy estricto. Por ejemplo, cuando decían a los niños de allá de 1975, 1980, ir a la doctrina. ¿Qué significaba ir a la doctrina? Aprenderse determinados términos. Por ejemplo, ¿cuántos dioses hay? Y la catequista lo decía así como cantadito, ¿cuántos dioses hay? Y los niños respondían, hay un solo Dios. Y entonces, doctrina es así como que conceptos definidos que tú te debes aprender. Y entonces, pensamiento social, va un poquito más a la línea de la práctica. Bien, pero aquí comenzamos con algunos problemas. ¿Cuáles son los problemas primeros que nos encontramos? Algunos dicen, no es posible que la iglesia intervenga como maestra en cuestiones ajenas a su misión, o sea, en cuestiones sociales. Y me voy a ir a un texto, a veces manipulado, de San Marcos en el capítulo 12, versículos del 13 al 17. Ahí viene la primera de las tareas, a quienes nos están viendo. Primera de las tareas, toma tu Biblia y vete a San Marcos, el capítulo 12, versículos del 13 al 17. ¿Y qué dice? Que los sumos sacerdotes, los escribas y ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo, ¿por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó, ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron, del César. Entonces le respondió Jesús, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Bien, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Fíjense bien, hago un pequeño paréntesis. ¿Por qué al terminar el texto no dije palabra del Señor? Porque ahora el texto bíblico lo tenemos de estudio. No estamos en una celebración litúrgica. Ahí difiere, ¿va? Que aprendamos esto. Este texto manipulado se dice en algunos ambientes, sobre todo en el ambiente mexicano, donde por años hubo una separación entre iglesia y Estado. Y esta separación iglesia-Estado la entendimos muy mal, porque entendimos que la vida de la persona tiene que ir por un lado y la fe por otro lado. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y entonces se decía, el sacerdote, la religiosa, los obispos son algo de Dios, tienen que estar metidos allá, en su iglesia. Allá recen, allá hagan el rosario, allá hagan su misa, allá hagan todo lo que es de ustedes. Eso es lo de Dios. Al César lo que es del César. La ecología, la migración, los que están en la cárcel, la vida social es otra. ¿Ya? Y entonces decía que la iglesia no se meta en cuestiones sociales, que la iglesia se dedique allá, porque el texto dice que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Mal interpretado. La iglesia está constituida por personas.
Y las personas pertenecen a una familia. Y la familia está en el mundo. Y el mundo tiene realidades sociales que enfrentar. Por tanto, la iglesia, entendida como todos los bautizados, la iglesia entonces debe entenderse de los problemas sociales. ¿Y cuáles son los problemas sociales? Los iremos viendo poco a poco, ¿va? Esa es una de las primeras cuestiones que se preguntaban. ¿La iglesia debe meterse o no debe meterse en cuestiones sociales? Hasta aquí cerramos esto. Pero viene un segundo momento. Hay otros que dicen, la iglesia ha tomado posturas demasiado teóricas e insuficientes para asumir los compromisos históricos concretos en las estructuras sociales y en la realidad. O sea, que mientras unos dicen que no hay que meterse en cuestiones sociales, otros dicen, se queda corta la iglesia, sale debiendo, solamente tiene teoría, pero no baja a la práctica a la iglesia. La iglesia no está bajando a la práctica en las cuestiones sociales. Entendidas cuestiones sociales, la migración, los necesitados, la salud, la ecología, e iremos viendo otros aspectos. Entonces, hay puntos opuestos. Hay quien dice que la iglesia no se debe meter, y hay quien asegura que le falta, que se queda solamente en la teoría. Pero da la casualidad que la iglesia sí debe meterse en los asuntos sociales, porque la iglesia no puede estar solamente mirando hacia la vida del cielo, los ojos puestos en el cielo, y olvidarse de las realidades de la tierra. Las realidades de la tierra, donde viven personas bautizadas, son objeto también de la doctrina o el pensamiento social cristiano. Ahora bien, ¿en qué segmentos descansa la doctrina social cristiana o el pensamiento social cristiano? ¿Dónde está ese fundamento? Primer fundamento, y que nos va a estar apareciendo en pantalla. Primer fundamento, el segmento bíblico. Es decir, la iglesia tiene su apoyo en la Biblia para meterse en cuestiones sociales. Sí, la iglesia tiene su apoyo en la Biblia para meterse en cuestiones sociales. Dos ejemplos. El primero de ellos, del libro del Génesis. Cuando le pregunta Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? Pero ese ¿dónde está tu hermano? No es que Dios no sepa dónde está Abel y que lo ande buscando, ¿verdad? Para eso es Dios, o sea, tiene todo un panorama. La pregunta a Caín es, ¿te has dado cuenta lo que has hecho con tu hermano? O sea, Dios hace referencia a un problema social, porque el otro ha cometido una injusticia, un asesinato. Dios no dice, pues esas son, mira, mientras este cuate Caín me haga una ofrenda, no me importa lo que hizo con Abel. Claro que le importa. Segundo, Moisés, mi pueblo de Israel está sufriendo esclavitud en Egipto. Me duele ver a mi pueblo esclavo en Egipto. Caray, a Dios le interesa el sufrimiento entonces. Dios es sensible al sufrimiento del pueblo. Dije que eran dos ejemplos. Voy con un tercero, Nuevo Testamento. Cuando a Jesús lo sigue una multitud y que ya es tarde, les dice a los discípulos, ¿qué vamos a hacer con esta gente que viene conmigo? Me da lástima que no tengan que comer. Y los discípulos dicen, bueno, pero no podemos comprar pan para tantas personas. Y dice Jesús, denles ustedes de comer. O sea, Jesús responsabiliza de una necesidad humana a los discípulos. Denles ustedes de comer. A ver cómo se las arreglan, pero es responsabilidad de ustedes. Es decir,
que en la Sagrada Escritura nosotros vamos a encontrar que Dios es sensible al sufrimiento humano. Por tanto, el pensamiento social cristiano tiene sus ojos, está arraigado en la Sagrada Escritura. No se les olvide, primer segmento, el segmento bíblico. Segundo segmento, el segmento patrístico. Ahí los vamos a ir viendo. Primero, segundo, nos va a ir apareciendo un esquema. Segundo, el segmento patrístico. Los santos padres. Y aquí tenemos que delimitar quiénes son los santos padres. Recuerdo que algunas personas, refiriéndose al Papa, por ejemplo, Pablo VI, refiriéndose al Papa Juan Pablo I, Juan Pablo II, y así los papas que conocemos, normalmente nos referimos como el Santo Padre. Y puede ser que ahí vayamos a confundir este término, nos confundamos. Entonces, esos son los papas. Los santos padres son otros. Es un grupo de pastores y escritores eclesiásticos cristianos, obispos en su mayoría, que van del siglo I hasta el siglo VIII y cuyo conjunto de doctrina es considerado como testimonio de la fe. Ahí les van. Los 4 grandes padres griegos son San Atanasio de Alejandría, San Basilio el Grande, San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo. Otros 4 grandes padres latinos son San Ambrosio de Milán, San Agustín de Hipona, San Jerónimo de Estridón y San Gregorio Magno. Es decir, que lo que los santos padres dijeron en su momento, los escritos, tienen que ver también con el pensamiento social cristiano. Tienen que ver. O sea, el pensamiento de los santos padres era un pensamiento también social. Recuerdo de alguno que decía, fíjense bien, los abrigos que tienes de más en tu ropero, en tu closet, como le quieras llamar, la cantidad de abrigos que tienes son los mismos que te van a servir de combustión para el día del juicio final. ¿A qué se refería? Pues a que había muchos o personas que tenían demasiados abrigos, quizá fruto de la injusticia, no sé, las realidades del tiempo, pero que otros no tenían lo necesario. Entonces, lo que decían estos santos padres era una crítica a un problema social donde algunos eran insensibles. Entonces, el pensamiento social cristiano tiene su fundamento en la Sagrada Escritura, aspecto bíblico, en los santos padres, y vamos a un tercero. ¿Cuál es ese tercero? El segmento teológico, ¿sí? El segmento teológico se refiere a la riqueza de la doctrina de Santo Tomás y sucesivamente de los grandes filósofos sociales del siglo de oro. Francisco de Vitoria, sin olvidar el grupo de pensadores novohispanos, por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, Don Vasco de Quiroga, Fray Alonso de la Veracruz, Fray Tomás de Mercado, entre otros. Es decir, que tanto la teología como la filosofía abordaba también problemas sociales. Y el pensamiento social se nutre entonces de este segmento, el segmento teológico. Y vamos a un cuarto segmento, el segmento magisterial. ¿Qué es el magisterio? Bien, es la enseñanza elaborada por los sumos pontífices que muy propiamente llamamos doctrina social de la Iglesia. Y que comienza, desde luego, técnicamente hablando, con la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Lo que dicen, ahora sí, los papas y lo que dicen los obispos es lo que nosotros le llamamos el magisterio.
Y ahí tenemos, desde luego, los concilios, tenemos también las cartas apostólicas, las cartas encíclicas, todos los documentos donde le podemos sacar algo. Por ejemplo, hay un documento del Papa Francisco que hace referencia a un gran problema, la ecología, ¿verdad? Y ahí les dejo tarea, ¿cómo se llama ese documento? Si algunos de ustedes ya están respondiendo, entonces ya están pasando el examen, ¿ya? Bien, entonces tenemos esos 4 segmentos: bíblico, patrístico, teológico y magisterial. ¿De acuerdo? Bien. Ahora tenemos que ver qué no es la doctrina social cristiana o el pensamiento social cristiano, qué cosa no es. No debemos creer que sea un tratado de sociología, de economía, de política. No lo es. Es que ahí vamos a encontrar entonces, en el pensamiento social cristiano, vamos a encontrar nosotros un tratado de economía o de sociología. No, no es eso. ¿Dialoga con estas ciencias? Sí, el pensamiento social cristiano dialoga con la sociología, sí. Dialoga, desde luego, en cuestiones de economía, de política, claro que dialoga. Sin embargo, las conclusiones del pensamiento social cristiano son propias. Repito, las conclusiones del pensamiento social cristiano son propias, aunque dialoga con estas disciplinas. No debemos buscar en la doctrina social o en el pensamiento social cristiano una ideología ni una plataforma política que sustente algún partido en especial. ¿Por qué? Porque no casarse con un partido le permite entonces al pensamiento social cristiano abarcar todas las áreas de los problemas sociales sin casarse con un partido político. Por tanto, en el pensamiento social cristiano no debemos buscar las bases, por ejemplo, de un partido político. No debemos pedir tampoco a la iglesia que actúe directamente como sujeto político, porque no falta, ¿verdad?, el que ya rayando en que la iglesia aborda problemas sociales, oye, ¿por qué la iglesia no se mete en esto? Podría ser que solucione algunas cosas. No, no es tarea de la iglesia. Ahora bien, es un derecho y un deber de los laicos actuar en política y militar en algún partido con libertad. Fíjense bien, tú como bautizado, laico, es tu deber y es tu derecho la participación política, siempre y cuando tu participación no esté en un partido que contradiga a la doctrina o al pensamiento social. Fíjense bien, si por misión de la iglesia entendemos la evangelización integral del hombre, entonces su doctrina social será un instrumento para lograrlo. Repito, y este término lo tienen ahí en pantalla. Si por misión de la iglesia entendemos la evangelización integral del hombre, entonces su doctrina social será un excelente instrumento para lograrlo. La evangelización integral, es decir, el evangelio va a la persona, y la persona entendida cuerpo y alma, no solamente el alma. Recordemos que hace algunos años se entendía que el sacerdote estaba para la salvación de las almas. Y entonces da la casualidad que corremos el riesgo de que solamente me interesa tu alma, que reces y que estés bien, que comulgues, que participes en la Eucaristía, y el sufrimiento otro que también a ti te afecta, ese posiblemente a mí no me interese. Y no,
No, no, no, no, no, no. La evangelización integral es el hombre en su totalidad, cuerpo y alma. Y si entonces nos interesa el cuerpo y el alma de la persona, la doctrina social cristiana es el instrumento para lograr entonces esa evangelización. La doctrina social tiene un instrumento de evangelización porque pone en relación a la persona humana con la sociedad a la luz del evangelio. Y aquí voy a definir. Cuando he dicho persona humana, posiblemente alguno llegue a pensar, decir persona y decir humano es lo mismo. No, no es lo mismo, y vamos a entrar en la distinción de personas. Tenemos 3 tipos de personas. Persona divina, que se refiere a Dios. Persona angélica, que se refiere a los ángeles. Y persona humana, que se refiere al hombre, varón y mujer. Y entonces, es un instrumento de evangelización, la doctrina social, porque pone a la persona humana en relación con la sociedad, pero a partir del evangelio, desde el evangelio. El anuncio de Cristo es proclamación de salvación humana, total, alma, cuerpo, individuo y sociedad. Fíjense, 4 elementos. Es proclamación, el anuncio de Cristo es la proclamación de la salvación humana total, cuerpo, alma. El individuo con la sociedad, el individuo con el conjunto de personas. Ahora tenemos que ver lo siguiente. Es válido como instrumento de interpretación cristiana de la realidad para ver si corresponde al proyecto histórico y trascendente de Dios, es decir, a la civilización del amor. La doctrina social, el pensamiento social, es un instrumento válido de interpretación cristiana de la realidad para ver si corresponde al proyecto histórico y trascendente de Dios. Si te alcanzaste a enredar, no te preocupes, yo también me di una buena enredada. Vamos a desmenuzar esta parte. El pensamiento social, desde el pensamiento social tenemos que analizar, fíjense bien, si estamos respondiendo al proyecto de Dios. Desde el pensamiento social cristiano, tenemos que ver si estamos respondiendo al proyecto de Dios, a la salvación. Pero, como pensamiento social cristiano, ¿estamos nosotros contribuyendo a la civilización del amor? Repito, el pensamiento social, ¿estaremos respondiendo al proyecto histórico y trascendente de Dios, a la civilización del amor? Desde tu parroquia, desde la rectoría, estaremos respondiendo al proyecto de Dios desde lo social. Y desde lo social estaremos construyendo la civilización del amor. Si no, aguas. La doctrina social forma parte de la misión evangelizadora de la iglesia. Y voy a poner un ejemplo y con esto vamos nosotros a terminar este primer tema. Por ejemplo, Santo Domingo, acerca de la dimensión privilegiada de la evangelización en Latinoamérica, nos señala 9 tareas sociales precisas y concretas que la iglesia debe abordar. ¿Desde dónde? Desde un documento, el documento de Santo Domingo. Desde ahí se proponen 9 cosas concretas
broncas sociales que la iglesia debe mirar, debe abordar como suyas. Vamos a ver. 1. La defensa de los derechos humanos. 2. La tutela del medio ambiente. 3. La repartición de la tierra. 4. La solidaridad con los empobrecidos. 5. El trabajo. 6. La movilidad humana o migración. 7. El orden democrático. 8. Un nuevo orden económico. Y 9. La integración latinoamericana. Bien, entonces, todo esto es una bronca social que la iglesia debe mirar. El documento de Aparecida ratifica la misión de los discípulos de Jesús como servicio de la vida plena en aquellos que la carecen. Y ahora Aparecida aborda otros temas. ¿Cuál? Los enfermos, los hambrientos, los pecadores y los excluidos. ¿Quiénes son los excluidos? O sea que Aparecida, el documento de Aparecida, ya está abordando otros temas. Broncas sociales en que la iglesia debe estar presente para apoyar y para lograr el crecimiento integral de la persona. Bien, hasta aquí vamos a dejar este primer tema y sobre esto ustedes regresen, que haya claridad. Yo espero ir respondiendo a algunas de las dudas de ustedes y en el siguiente tema iremos avanzando sobre esto. ¿Cuál es el objeto del pensamiento social cristiano? Acuérdense, ¿cuál es el objeto del pensamiento social cristiano? Los que se quedaron con alguna duda, analicen, regresen sobre el video hasta que le podamos entender.